Medianoche. En cadena nacional, el presidente Gabriel Boric presentó los 6 ejes de la propuesta con la que el gobierno busca alcanzar el denominado pacto fiscal. La propuesta en materia de gasto involucra recursos por 8.000 millones de dólares y se basa en 6 pilares. En primer lugar, principios para un sistema tributario moderno en Chile que dé certeza de que los que tienen más pagarán más. Otro lineamiento busca el aumento de la PGU a 250.000 pesos, la reducción en las listas de espera y fortalecimiento en atención de consultorios, crear un sistema nacional de cuidado de niños y adultos mayores, como también avanzar en materias vinculadas a seguridad pública. Dentro de los ejes del pacto fiscal enunciado por el presidente, también hay propuestas que buscan mejorar la eficiencia de la fiscalización, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y una serie de medidas enfocadas en el crecimiento a través de la inversión en productividad y la formalización de empresas. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Paulina, buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Yo le confesé que no la había leído, vi algunos chispazos, pero no había leído su entrevista a la revista Ya en Mercurio hoy día. Viene muy importada, qué sé yo, pero hablando también mucho de política. Y una de las cosas que dice, creo que el país avanzó durante los 30 años. Y el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados. ¿A qué se refiere exactamente? Yo creo que un cierto sector de la sociedad, y de eso representativa a la centroizquierda, nos quedamos silenciosos. Dejamos que se instalara este eslogan de que no eran 30 pesos, eran 30 años. Y no fuimos capaces de, con argumentos sólidos que los hay, de defender la obra de los gobiernos de la concertación, de situarlos en el periodo histórico que ocurrieron, en la realidad política de los momentos aquellos. Y por lo tanto se instaló algo que finalmente es bastante negativo, porque todas las personas que finalmente, miles o millones de chilenos tal vez que cambiaron de situación, cuántos hijos son hoy día primera generación de profesionales, cuántas personas tuvieron su casa propia, con todas las limitaciones de las políticas públicas, con todo lo que tú quieras, pero finalmente hubo un avance. Y todas esas personas también resintieron aquello a la larga. Dijeron, bueno, todo lo que yo me sacrifiqué, todo lo que he trabajado, mis hijos pudieron ir a la universidad gracias a mi esfuerzo, eso hoy día lo borran de un plumazo. ¿Ah? Y claro, hay evidencia en la encuesta CACEN, si uno usa la misma vara, o sea, homologando las herramientas, el inicio de la democracia marcaba un 68% de chilenos bajo la línea de la pobreza, hoy día el 7%. Son muy pocos países que han logrado esto. ¿Por qué el socialismo democrático, los exconcertacionistas, se apabullaron tanto, se amilanaron, se acomplejaron? ¿Cómo lo conversan adentro ustedes? ¿Qué les pasó? Yo creo que no hay que limitarlo ni a los partidos políticos, ni solamente a... Ya, pero ustedes son la voz política. Pero te quiero decir que yo creo que esto fue también algo en la sociedad. Fue como ver que venía una avalancha. Claro, el estallido, porque fue un estallido. Sí. Todos recordemos cómo ocurrió. Y que yo no quiero desconocer que las causas del estallido están presentes y no han sido satisfechas tampoco. Por eso es tan importante no olvidar aquello. La gente cuando marchaba, en aquellos días marchaba por mejores pensiones, iban niños que protestaban por las pensiones de sus abuelos, abuelos que protestaban por la educación de los nietos, en fin. Y esas demandas insatisfechas hasta hoy, en mayor o menor medida, también nos hacen ligarlo con la política de hoy, con lo que es, por ejemplo, esta presentación del pacto tributario, de por qué es necesario que tengamos esta responsabilidad fiscal que se estableció hace tantos años en Chile y que ha permitido este crecimiento económico y esta rebaja en la pobreza al punto de tener un 6,5% hoy día de pobreza, y que hay que luchar contra eso también, pero cómo ese diagnóstico sigue presente. Esas causas no se solucionaron, siguen insatisfechas las demandas y hay una responsabilidad política de todos los sectores en satisfacerlas. Otro tema que toca usted en la entrevista a Revista Ya es que también fueron silenciosos en cuanto a condenar la violencia que hubo, una violencia que todos la vimos,
ustedes particularmente hacen la autocrítica. ¿Es compartida en el Partido Socialista en su sector? Sí, mira, el Partido Socialista hoy día incluso me refrescaron la memoria con algunas declaraciones de las comisiones políticas de esa época y efectivamente se condenó la violencia en su momento. No es que el Partido Socialista no lo haya hecho, se hizo. Y también hubo un reclamo por las violaciones a los derechos humanos, que los hubo, sí, claro, por parte del partido. Pero, insisto, mi comentario en la revista va más allá del Partido Socialista. Yo aludo a la sociedad, aludo a un sector de la sociedad que nos quedamos tal vez pasivos. Yo en ese tiempo era dirigente del Colegio de Abogados, reclamé en las instancias nacionales e internacionales, porque tuve la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del Colegio de Abogados, por las violaciones a los derechos humanos y en particular en ese caso por las vulneraciones que sufrían los propios abogados de no poder entrar a las comisarías a defender a los que estaban detenidos. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, y también en el Colegio de Abogados hicimos varias declaraciones condenando la violencia, pero creo que hubo una cierta permisividad. No sé, el perro matapacos, que era como la imagen, muchos niños, había polera, o sea, hubo como un cierto relajo social. Se frivolizó la violencia. Un relajo social sobre esto. Y yo creo que ahí hay ¿eso un le error. está pasando la cuenta también en la sociedad general? Bueno, yo creo que es evidente que hay hoy día una falta a la forma, al respeto en general, a la autoridad. Y lo digo como, por ejemplo, la autoridad que representaba antes un profesor en un colegio. Hoy día vemos profesores que son maltratados por los alumnos, que son golpeados por los padres, claro. Y esto en distintos estratos sociales. Es muy preocupante esa falta de autoridad. Y creo que ahí tenemos un déficit como sociedad que tenemos que atender. Paulina, un exministro de su partido dijo hoy día que este era su gobierno, pero que este era un gobierno de mierda. Disculpen las citas textual. Osvaldo Andrade, cito: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. A su vez, él citó a un dirigente de la Unidad Popular que se refería en esos términos en aquella época. Yo creo que, y lo dije, conocemos a Osvaldo Andrade. Él tiene un estilo particular de humor, es bastante sarcástico, y lo hizo precisamente para señalar que... Y después yo escuché un poco el resto de lo que él estaba diciendo. Entonces... cuando lo dice saben que van a poner esa frase. Lógico, también. Tiene experiencia. Pero él explicó después, ahí en el mismo programa en que estaba, a qué se refería. Creo que es evidente el sentido con que lo dijo, que el gobierno, aunque pueda cometer errores, es su gobierno y que él lo apoya. Eso además es lo digo porque usted dijo lo que también... hemos dicho en el Partido Socialista, que es nuestro gobierno, que lo apoyamos, y la diferencia de Osvaldo Andrade, las críticas nosotros las hacemos en las instancias políticas que corresponden, sea en el comité político, con los ministros o con el propio presidente. Sí, todo usted en la entrevista que le cité yo dice: en lo íntimo me ha dolido mucho el tema convenios. ¿Hasta dónde llega el dolor? Duele porque cuando tú ves que hay personas que hacen uso de dineros públicos para fines privados, eso es corrupción. Pero además es el dinero de los más pobres de este país. Entonces duele doblemente. Claro. Porque era para los campamentos, no para los bolsillos. Cuando tú escuchabas antes, una fundación era algo que tenía un halo de pureza. Y tú decías, una obra benéfica, uno asocia fundación con una persona jurídica sin fines de lucro y por lo tanto es algo, casi una obra pía. Y lo que hemos visto aquí es lo contrario, es personas que, según lo que yo he leído hoy día en la prensa, habría habido indicios que está investigando la Fiscalía de que había una suerte de mecanismo instalado para lucrar con estas instituciones y perjudicar al fisco. Los tipos penales los establecerá la Fiscalía, no soy yo quien deba ¿Y este mecanismo instalado por quién? ¿Ideado por quién? ¿Usted le suena, le escuchó, le calza con esta generación nueva que llegó, gente joven, gente que además había dicho que lo que querían hacer justamente es que el poder cambiara de mano y que no fueran los mismos de siempre y que nunca más el amiguismo? Y que hay fundaciones que favorecen
o autoridades que favorecen la fundación de la pareja del jefe de gabinete, una cosa muy burda. Mira, yo no tengo más antecedentes que los que son públicos. Es la Fiscalía la que tiene que investigar y he sido bastante reiterativa en orden a que el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, le dé celeridad a estos casos. Que necesitamos para que recuperar la fe pública, todos, no solo la ciudadanía, todos, que se establezca la verdad judicial. Pero creo que yo no puedo señalar cómo era esto. La verdad es que no tengo indicios. Y si no hay nadie del Partido Socialista, hasta ahora, sino más bien hemos visto gente que pertenece a partidos del Frente Amplio mayoritariamente, a veces no surge la inquietud de decir ¿por qué estamos aquí nosotros? Si a veces hasta nos maltratan, a veces nos tratan de que tenemos otra moral. Además, nosotros tenemos que poner la cara con los puestos de mayor relevancia. ¿No hay una fuerza ahí dentro de decir no será momento de tener nuestra propia versión de las cosas? Nosotros compartimos una visión... ¿Por qué tanta lealtad a algo si los tratan tan mal? Porque creo que todos quienes estamos en el gobierno y el progresismo en general, compartimos una visión de país que se ha visto reflejada diametralmente opuesta a una derecha intransigente, a una derecha que es capaz de defender violaciones a los derechos humanos, que no solo es conservadora, sino que está volviendo atrás en derechos que han sido ganados por años por las mujeres, por la sociedad. ¿Toda la derecha o una...? No, por eso digo, hay una parte de la derecha. ¿Mayoritaria? Bueno, hoy día es mayoritaria, porque claramente el Partido Republicano que está tratando... Entonces la ciudadanía es mayoritaria en esos principios, porque la ciudadanía los hizo mayoritarios. Bueno, es que las causas de por qué el Partido Republicano es mayoría hoy día tendríamos que buscarlas, así como fue mayoría en un momento el Partido de la Gente o fue mayoría la Lista del Pueblo. Y en tan poco tiempo hemos tenido estas novedades, por decirlo, en la política que han ido ganando un sector de la población. Ahora, lo que es grave, a mí me parece es que, por ejemplo, hoy día Arturo Esquella, entiendo que fue hoy día, lo leí hoy día, ayer, no sé si fue hoy día, que dijo que no conocía los antecedentes específicos de Miguel Krasnov para defender su eventual libertad. Me parece a mí que cuando estamos desconociendo graves violaciones a los derechos humanos, personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que fueron horrores. Íconos de los abusadores de derechos humanos. Horrores. Y Miguel Krasnov es un hombre que está grabado en la conciencia de miles de chilenos. Yo creo que no es solo una actitud negacionista, es una afrenta a una gran parte de Chile que sufrió ese dolor. Tenemos miles de detenidos desaparecidos que aún sus familias no pueden encontrar los cuerpos, enterrarlos y llorar en una tumba. Entonces, yo creo que aquí hay una indolencia también que no podemos permitir. Entonces, cuando tú me preguntas por qué nosotros somos leales con el gobierno, somos leales con el gobierno porque pese a que podemos tener diferencias políticas, podemos tener distintas apreciaciones de ciertos hechos, todos condenamos por igual la corrupción. Nadie quiere que haya estos actos de apropiación indebida o fraude al fisco o cual sea el tipo penal que determine la Fiscalía. Nadie. El propio presidente lo ha dicho hoy día, lo ha dicho el ministro de Justicia, todos lo hemos dicho. Pero todos también respetamos los derechos humanos y queremos que este país viva con otra actitud frente a esto. No que los derechos humanos sean de la izquierda, porque en la dictadura murieron miles de personas, hubo ejecutados políticos con consejos de guerra totalmente ilegales, y ahí, claro, había muchas, o la mayor parte de las personas eran militantes de izquierda, pero también hubo gente que por azar cayó detenida, que a lo mejor no era de izquierda, no era de derecha, y fueron muertos. Entonces los derechos humanos son de todos, no son de un sector de la población, no son de un sector político. Y eso es el avance civilizatorio que quisiéramos que quedara establecido en forma transversal. Y es una gran oportunidad a los 50 años del golpe lograr eso, cuando además se está haciendo una constitución nueva. Son dos cosas que cruzan en la línea del tiempo que capaz que fueran virtuosas, salvo que dejemos pasar la oportunidad. Así debiera ser, porque cuando hablamos de derechos humanos, debiera ser algo que nos una, algo transversal, con una visión de futuro, al igual que la valorización de la democracia, que es algo que en las encuestas
también aparece con una baja valoración y debemos recordar lo que significa vivir en dictadura o no vivir en democracia. Y quienes hoy día critican tanto las dictaduras de izquierda de algunos países, yo también, también me gustaría que fueran autocríticos y dijeran que la dictadura o el régimen militar en Chile fue una dictadura y que Pinochet violó los derechos humanos o el régimen de Pinochet. Paulina Madonoich, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en su casa. Comenzamos el resumen informativo aquí en Medianoche. En cadena nacional, el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó los ejes del pacto fiscal con el que pretende recaudar 8.000 millones de dólares para una serie de programas sociales. Habrá proyecto antievasión y finalmente cualquier alza de impuestos quedó para ser discutida en marzo del próximo año. Podio, teleprompter listo, una última repasada y vamos al anuncio. Se acabó la espera. Desde un cité en la comuna de Independencia, el presidente Gabriel Boric dio a conocer los ejes del pacto fiscal, un conjunto de medidas económicas con las que se pretende recaudar 8.000 millones de dólares para intentar satisfacer demandas sociales, como el aumento de la PGU a 250.000 pesos, reducción de las listas de espera, la creación de un sistema nacional de cuidados y un fortalecimiento de la seguridad pública. No vamos a insistir en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por 2 votos en la Cámara de Diputados, pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Era una de las grandes interrogantes. Finalmente, La Moneda decidió no insistir con su proyecto tributario original en el Senado. La nueva hoja de ruta contempla comenzar a preparar en agosto el proyecto antielusión y antievasión, el que entrará a trámite en el último trimestre, mientras que finalmente en marzo el gobierno ingresará a tramitación en la Cámara de Diputados su proyecto de aumento de impuestos a la renta. Lo que está planteado es aumentar la tributación de las personas de mayores ingresos. Para eso hay varios mecanismos posibles, pero lo que quisiera enfatizar a esta altura es que ese es un tema sobre el cual queremos trabajar con los distintos actores económicos y políticos. No queremos imponer una fórmula. El anuncio generó diversas reacciones en el Congreso, mientras RN valoró algunos de los lineamientos. En la UDI y republicanos el rechazo fue categórico. Nosotros no estamos disponibles a un pacto fiscal que al final es una reforma tributaria, un aumento de impuestos con otro nombre simplemente. Nosotros perfectamente podríamos ir al Tribunal Constitucional si es que eventualmente presentan una reforma tributaria que no se ampara en la Constitución respecto a la reiteración de normas que ya fueron rechazadas. El fantasma de la inconstitucionalidad ronda en los pasillos del Congreso. Es que para algunos en la oposición hay contenidos de este proyecto que ya fueron rechazados en marzo de este año, como las normas antielusión y antievasión, las que por ende no podrían ser presentadas nuevamente antes de marzo de 2024. Tenemos que ver el texto primero para poder opinar, si es que es tan literal o no, si es que son las ideas matriz o no, para poder evaluar. Por el minuto, lo que podemos decir es que la oposición tiene una responsabilidad también con el país. Yo tengo la impresión de que lo anunciado por el presidente de la República el día de hoy, que aún no conocemos el texto definitivo, suena bastante diferente a lo que fue rechazado en la Cámara. Compartimos varias de las medidas anunciadas por el gobierno en materia de crecimiento, combate a la informalidad. Sin embargo, nos preocupa que el gobierno insista en incluir en este pacto una reforma tributaria en circunstancias que, tal como hemos señalado anteriormente, el aumento de impuestos afecta al crecimiento y el ahorro. En el empresariado aplaudieron que La Moneda finalmente dejara fuera un impuesto al patrimonio o a los superricos. Son parte de las reacciones que dejó este pacto fiscal con el que La Moneda busca recaudar importantes recursos para sus programas sociales. Y hace algunas horas estuvo en 24 Horas Central el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y se refirió a los detalles de la propuesta de pacto fiscal. Vamos a escuchar sus palabras. Se ha incorporado el tema del estímulo al crecimiento, ¿cierto? No solamente porque el crecimiento genera mayores ingresos fiscales, sino que porque el crecimiento en sí mismo, ¿cierto?, ayuda a la creación de empleos, a la reactivación de la economía.
En el caso de las medidas para aumentar el cumplimiento tributario, hay una lista que tiene que ver ¿cierto? Con, por ejemplo, reducir la informalidad, que tiene que ver con sancionar la evasión, con cerrar resquicios a través de los cuales se elude impuestos. Y hay un detalle bastante importante que lo vamos a ir entregando en los próximos días. Acá lo que se ha planteado no es que esperemos a marzo para recién ahí empezar a pensar qué es lo que queremos hacer. Lo que planteamos es que vayamos trabajando desde ya para que en marzo tengamos un proyecto que pueda avanzar, que pueda aprobarse y pueda generar el financiamiento que necesitamos para estos gastos. Acá lo que estamos discutiendo es si se puede tramitar un proyecto de ley que tiene algunos elementos en común con un proyecto que se rechazó. Ante la Comisión Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se expuso respecto a las indagatorias que lleva a cabo el órgano fiscalizador, el órgano Contralor, por el caso Convenios. Luego de esta instancia, el Contralor confirmó que en estos casos, los cuales serían una nueva forma de aprovecharse, dijo, estaríamos hablando de corrupción. Escuchemos. Son irregularidades y evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. O sea, ¿quiere llamarlo corrupción? Sí, es corrupción. Lo que pasa es que son 29 los que nosotros teníamos contabilizados hasta el viernes. Evidentemente que esto es dinámico porque las transferencias se realizan todas las semanas en el Estado. Por lo tanto, ¿pueden haber más convenios representados? Efectivamente pueden haber, o sea, pueden haber más de 29. Esto tiene que saberlo la gente. Nosotros, para poder abocarnos a este tema, tuvimos que postergar otras auditorías, otras labores de fiscalización para poder abocarnos a este tema. Pero en realidad los recursos están al máximo de la institución. Mira, yo lo dije ahí adentro, la Contraloría, en esta gestión mía, de Jorge Bermúdez, tiene un 8% menos de recursos reales. O sea, el presupuesto ha disminuido en un 8%. Entonces, claro, está bien, como se decía, como alguien me decía en términos jocosos, parece que antes el cariño era otro. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer con la gente que tenemos. Y durante la tarde de este martes, la Seremi de las Culturas de la región metropolitana, Alejandra Jiménez, presentó su renuncia al cargo, esto en el marco del denominado caso Convenios. En los últimos días se conoció que la ahora ex Seremi en 2022 firmó 2 transferencias de fondos por más de 10 millones de pesos a la ONG El Circo del Mundo Chile, organización donde hasta antes de que Jiménez asumiera el cargo de Seremi, fue cofundadora y directora académica. Es por esto que el Ministerio instruyó un sumario administrativo en su contra con fecha de 31 de julio de 2023. Con la salida de Alejandra Jiménez del gobierno, son 6 las autoridades que han debido abandonar sus cargos por este escándalo. La ONG con la que la ex Seremi firmó los convenios aseguró en una declaración pública que no existen irregularidades. Por su parte, la salida de la Seremi se dio el mismo día en que el presidente Boric, en cadena nacional por un nuevo pacto fiscal, hizo un llamado nuevamente en materia de probidad. La defensa de Martín Pradenas presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para anular la sentencia dictada el pasado 28 de julio. Los abogados acudieron a la Corte para apelar a la nulidad del juicio que condena a 17 años de cárcel a Pradenas por cometer 7 delitos sexuales entre 2010 y 2019. La defensa presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad luego de que se le imposibilitara la opción de recurrir a un segundo recurso de nulidad. Con esto, el tribunal deberá declarar en los próximos días inadmisible o no este requerimiento presentado a menos de una semana de que se leyera la sentencia. Hablamos ahora de economía. El IMASEC de junio cayó 1%, constituyendo la quinta baja consecutiva en lo que va de este año. La contracción fue menor a la esperada por los economistas, que estimaban una caída de la actividad económica de 1,9 puntos. De acuerdo al informe entregado por el ente emisor, la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto al mes anterior y cayó 1,1 puntos en los últimos 12 meses. El Banco Central detalló que la variación anual del IMASEC fue explicada por la caída del comercio y la industria, compensada en parte por el resto de bienes. Vamos a una pausa en las noticias, siga con nosotros, ya volvemos.
Estamos ya de regreso en medianoche, 2 de la mañana con 9 minutos. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de las últimas horas. Yesenia, ¿cómo estás? Hola Marco, muy buenas noches y nos vamos directo hasta la comuna de San Joaquín, ya que un adolescente de 17 años protagonizó una persecución policial. Todo esto comenzó en Ureta Cox con Diego de Mesa, donde Carabineros motorizados estaba realizando fiscalizaciones. Intentan fiscalizar el vehículo en el que este adolescente se trasladaba, sin embargo, evade el control policial, intentando atropellar a los funcionarios policiales, algo que no logra. Desde ahí escapa y solo logra avanzar una cuadra por la cual es perseguido por estos mismos funcionarios policiales. Al llegar a la intersección de Diego Mesa con Pedro Mira, pierde el control del vehículo y termina volcándose y chocando a otros 3 automóviles que se encontraban estacionados en este lugar. Es ahí donde Carabineros logra su detención, verificando que se trataba de un adolescente de 17 años y que el vehículo en el que se trasladaba tenía un encargo por robo vigente del día de ayer en la comuna de Macul. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones de Carabineros sobre este hecho. Personal motorizado de Carabineros al intentar realizar un control vehicular a un vehículo Toyota RAV4. Este vehículo se da la fuga, intenta atropellar a los carabineros, motivo por el cual se realiza un seguimiento controlado. Este seguimiento finaliza con esta persona volcada, la cual choca a 3 vehículos estacionados. Ahora este vehículo se consulta, mantenía un encargo vigente por el delito robo con intimidación el día de ayer en la comuna de Macul. Nos vamos ahora hasta la comuna de Quilicura, ya que una tienda de vestuario y artículos de camping fue víctima de un robo con violencia. Todo esto ocurre en horas de la tarde, cuando cerca de 10 desconocidos ingresan hasta la tienda Doite, ubicada en Américo Vespucio. Todos ellos con rostro cubierto y portando armas de fuego, con las cuales intimidan a los guardias de este recinto. Incluso uno de ellos termina a raíz de este hecho con lesiones de carácter leve. Desde ahí logran sustraer distintas especies entre ropa y artículos de camping precisamente. Aún no hay un avalúo de cuánto es lo que estos desconocidos logran robar, sin embargo escapan en dirección desconocida. Sobre este hecho dio cuenta Carabineros, revisemos sus declaraciones. Un aproximado entre 8 a 10 sujetos a rostro cubierto, mediante la intimidación a los encargados de seguridad, ingresan al lugar donde mediante el uso de herramientas logran cortar los métodos de seguridad para sustraer especies como ropa y equipo de camping. Bueno, al momento mantenemos un guardia de seguridad, el cual mantendría lesiones de consideración leve. Bueno, Marco, ya lo decíamos, un robo que aún no tiene un avalúo, que tampoco se saben quiénes son las personas detrás de este hecho. Sin embargo, Carabineros está realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido, Marco. Yesenia Yamet, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. El expresidente Donald Trump fue acusado de tratar de revertir los resultados electorales de 2020. El exmandatario enfrenta cargos por 4 delitos, entre los que se acusa de conspiración para defraudar, para obstruir un procedimiento policial y de ir en contra de los derechos de los norteamericanos. En el texto de 45 páginas, la acusación señala que Trump, después de su derrota, estaba decidido a permanecer en el poder durante los dos meses. Difundió mentiras sobre su supuesta victoria, sabiendo que esto era mentira, y para esto reclutó a otras 6 personas para ayudarlo en sus esfuerzos criminales. Trump deberá comparecer ante la Corte Federal el próximo jueves en Washington, y tras esta nueva acusación, su campaña aseguró que se trata del último intento del gobierno de Joe Biden para intentar interferir con su candidatura. Antes de que se conociera la acusación, el exmandatario cuestionó en su red social por qué no lo acusaron hace 2 años y medio y por qué esperaron para hacer esto en medio de la campaña. Esta corresponde a la tercera acusación penal que enfrenta el exmandatario, ya que el próximo año será juzgado en otros 2 casos separados. Sin embargo, según las encuestas, sigue siendo el gran favorito para ganar la nominación republicana para las presidenciales de 2024. Hoy fue abierta una acusación contra Donald J. Trump por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para defraudar a los votantes y conspiración para intentar obstruir un procedimiento policial. El ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes contra la semilla de la democracia norteamericana y, como se describe en la acusación, fue un hecho impulsado por mentiras.
Y vamos ahora con informaciones que nos llegan desde Argentina, la capital de ese país. Buenos Aires registró más de 30 grados en pleno invierno. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Buenos Aires registró el primer día de agosto con mayor temperatura en 117 años. Alcanzó 30,1 grados, superando los 24,6 del 1 de agosto de 1942. Esto ocurre al mismo tiempo que el mismo organismo meteorológico emitió alertas de nivel rojo por vientos huracanados que pueden superar los 150 kilómetros por hora en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Una situación similar a lo que ocurre en el resto de la Patagonia y las Islas Malvinas. Esto ha alertado también a expertos que ven con temor los cambios meteorológicos y este fenómeno que afecta a gran parte del mundo, también provocando varias emergencias y desastres. Llegamos al final del bloque informativo. En medianoche volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Allí revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Hasta 33 grados. Meteorología emite advertencia por calor en Santiago y otras 2 regiones. Más detalles en 24horas.cl. Y justamente revisamos el tiempo para hoy, 2 de agosto de 2023. Santiago tendrá cielo despejado y 24 grados como máxima probable. En tanto, Temuco, en la región de la Araucanía, la situación es distinta. Cielo parcial y 11 grados como máximo. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y les deseamos que tengan muy buenas noches, que descanse. Están invitados a seguir siempre atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.